Hola, bienvenidos a Supercrafty. En el vídeo de hoy te enseño cómo hacer este mini álbum en forma de tarta para colocar tus fotos de cumpleaños. Para hacer las hojas interiores he cortado 5 cartulinas de 10 por 30 centímetros y las he doblado a la mitad a los 15 centímetros. Y también he cortado varios rectángulos de papel decorado para decorar las páginas. Estos rectángulos miden 9,5 por 14 centímetros y medio. Con una corner chomper voy a redondear las esquinas. Puedes redondearlas con la forma que quieras o dejarlas en pico. También redondeamos 2 de las esquinas de cada rectángulo de papel decorado. Y vamos a pegar los rectángulos en las páginas. Para ello yo estoy utilizando Tacky Glue, pero puedes utilizar el pegamento que prefieras, pegamento líquido o cinta de doble cara, incluso pegamento de barra. Vamos pegando todas las hojas de papel decorado encima de la cartulina, dejando un margen igual por todos los lados. Y así es como quedan todas las páginas decoradas. Las colocamos en el orden que deseemos. Y ahora vamos a cortar estas dos formas con la plantilla que te dejo en el enlace que tienes en la caja de información del vídeo. Si tienes Silhouette Cameo, tienes el archivo de corte para cortarlo con tu plotter. Y si no, puedes imprimir y recortar la plantilla que te dejo también en formato PDF. Y cortamos también estos elementos decorativos, unas ondas, las velas y las llamas de las velas. Y 2 cuadrados de cartulina de 10,5 por 15,5 centímetros. Redondeamos las esquinas de los rectángulos y los pegamos encima de nuestra portada. Vamos a pegar también estos rectángulos de cartulina sobre las velas y las llamas en cartulina amarilla y naranja. Por último, estas tiras de ondas para decorar nuestra tarta. La plantilla que te dejo en el enlace de la caja de información del vídeo la puedes adaptar a tus preferencias, es decir, si quieres ponerle más o menos velas o un número en lugar de la vela, etc. Y vamos a completar nuestra portada con unas letras adhesivas de cartón.
Ahora, con ayuda de una regla, marcamos el doblez, como estás viendo en la imagen, en ambas partes de nuestra tarta. Ten en cuenta que las plantillas las debes cortar simétricas, ya que una será la portada y otra la contraportada de nuestro álbum. Doblamos esta pestaña, que será el lomo de nuestro álbum, y la vamos a pegar. Pegamos una pestaña sobre la otra. También puedes aumentar el ancho de estas pestañas para hacer el lomo de tu álbum más grueso. Colocamos las páginas de nuestro álbum abiertas sobre la portada, bien centradas, y sujetamos con pinzas. Y ahora, para unirla a la portada de nuestro álbum, le vamos a pasar un pespunte con la máquina de coser por el centro. Y así es como queda nuestro álbum una vez cosido por aquí. Para tapar la costura del lomo, utilizo un trozo de cartulina que pego con pegamento líquido. Y solo nos queda decorar y completar nuestro álbum con nuestras fotografías preferidas. Así es como queda el álbum con todas las fotografías, y como se ha quedado un poco abultado con todas las decoraciones, le he colocado un elástico para cerrar. Esta goma elástica va agrapada a la contraportada y tiene un elemento decorativo. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica para guardar tus fotos de cumpleaños. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.supercrafty.es para más información y tutoriales y descarga de las plantillas. Dale a like si te ha gustado, suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.